Listo, gracias Fabi, ese cariño y esa admiración es realmente correspondiente. Página y después me enteré que era de Fabi. Y obviamente con el tiempo y todo, el cariño es mutuo. Sí, en efecto, algo de lo que he estado yo presentando, algunos de los equipos de este programa, en el que, como ustedes saben, Fabiola y Servando están incluidos, que es un programa para coachear o asesorar o acompañar a algunos de los líderes que están creciendo en el top. Y he tenido la oportunidad, ahora sí que de manera presencial y en algunos casos, como ahora con ustedes, de manera virtual, hacer esta presentación. Es una presentación, bueno, de hecho son dos presentaciones que uní, son presentaciones que utilicé en algún momento para estar en Perú y luego en algún otro evento. Una de las cosas que decidí hacer era trabajar un poco sobre no cosas tan tangibles, sino algo que tiene mucho que ver con nosotros. Seguramente ustedes se han dado cuenta que a veces, aunque tú sepas mucho del negocio, aunque tengas toda la información sobre los pasos y todo lo que hay que hacer, de todos modos uno se detiene, o a veces hay mucha gente en sus propios equipos que abandonan o no sabe uno por dónde ir. Y eso es algo con lo que tenemos que estar trabajando definitivamente, porque no siempre es solamente tan simple como el conocer sobre el negocio, sino trabajar sobre uno mismo. Y seguramente ustedes estarán de acuerdo que se trata de eso, trabajar sobre uno mismo. Y entender que hacer lo mismo no requiere ningún esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede? Para algunos de ustedes, o para algunas de las personas en su equipo, seguramente pasa, es que intentan seguir alcanzando sus sueños haciendo exactamente lo mismo que han estado viniendo haciendo. Porque tal vez en algún momento les funcionó o porque tal vez es lo que en algún momento aprendieron. Y nuestra cabeza nos engaña un poco creyendo que si hago yo más de lo mismo, en algún momento voy a llegar. Y creyendo que si me esfuerzo más sobre el mismo camino, seguramente es cosa de tiempo y yo conseguiré todo lo que quiera si sigo ahí. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer cuando no estamos logrando nuestras metas o cuando no estamos logrando nuestros sueños es analizar un poco si realmente tengo yo que seguir por ese mismo sendero o hay que cambiarlo. No importa qué objetivo sea, todos requieren fuerza de voluntad, perseverancia, herramientas que vayan garantizando toda esta ansiada productividad o resultado. Y cada uno de estos caminos que ustedes hayan elegido, todos, van a requerir que vayan modificando hábitos, que vayan implementando nuevos, que obviamente adquieran más herramientas, ¿no? Que tengan una actitud más positiva o más consciente. También cualquiera de estos caminos va a requerir que dejen la procrastinación, que es esta cosa que se oye muy rara, pero que es simple y sencillamente dejar las cosas para después, porque me peleé con mi marido, porque el clima estaba feo, porque no tuve ganas, porque estuve de flojo, etcétera, etcétera. Y eso es dejarlo para después. También tendríamos que huir de las malas costumbres, de aprender a controlar el estrés, alejarse de todas las distracciones, etcétera, etcétera. Y esto se oye simple, pero de alguna manera nuestra cabeza lo va acomodando a nuestras propias creencias, a nuestras propias actitudes, a nuestros propios hábitos, y se nos va presentando de una manera muy complicada, muy compleja, y entonces nos vamos como deteniendo, a cada una de las cosas, o simplemente nos parece que tenemos que dar muchísimo esfuerzo y que tal vez llega a la conclusión de que no vale la pena. Hacer lo mismo, insisto, no requiere esfuerzo. Si ustedes están sobre el mismo camino haciendo lo mismo, pues no es
es que estén trabajando de más, no es que estén poniendo su extra, no es que estén, sino en realidad lo que necesitamos hacer es entender qué es exactamente ese camino al que voy a tener que elegir y probablemente entender un poco qué es el famoso predictor del éxito, cómo saber, incluso no solo conmigo mismo, sino con mi equipo, cómo saber en mi equipo quién sí va a tener éxito o no. Seguramente ustedes de manera ya mucho más empírica, de manera más emocional, como que vamos viendo, esta persona sí, se me hace que lo va a llegar, lo va a lograr, esta persona no. Sin embargo, nunca tenemos esta carta de adivinación segura para poder decir lo voy a lograr o lo va a lograr. Hay muchas personas que se han puesto a estudiar, que se han puesto a estar realmente investigando qué es exactamente lo que hace que unas personas sí logren sus metas y qué es lo que sucede con los que no lo logran. Sobre todo estos estudiosos lo que hicieron fue investigar sobre metas a largo plazo, porque son las más difíciles. Las cortitas, pues igual te dicen, para el catálogo que viene tienes que ir por 2 personas, pues vas por 2 personas. Es mucho más simple, muy claro, muy rápido y el resultado te da una satisfacción o una decepción inmediata. Pero las metas a largo plazo son las más complicadas. ¿Cómo me mantengo en el camino de continuar? Porque me voy a encontrar con muchísimas distracciones o también con muchísimos obstáculos reales o imaginarios. Y entonces estas personas empezaron a hacer estudios sobre sobre los que sí realmente logran siempre todo lo que se proponen. ¿Conocen gente así? Tal vez de esta gente que ustedes tienen en la familia o en el mismo equipo que dices, wow, esta persona lo que se propuso lo alcanzó y va por lo que quiere y nunca. Pero también habemos muchos que vamos abandonando. Estos investigadores, que le llaman psicólogos investigadores, descubrieron que en realidad el predictor del éxito no es el talento, que no es tan relevante como creemos. En nuestra cultura tenemos a dar siempre demasiada importancia a esto de nació para ser líder, nació para ganador. Pues si naciste para maceta, pues del corredor no vas a salir y bueno, entonces nos conformamos. Y le damos esa importancia al talento. Hay una investigadora, Duckworth se apellida, que hizo muchísimas cosas alrededor de la perseverancia y la pasión. Y eso es lo que ella descubrió, que no es tanto el talento ni la inteligencia lo que te lleva al éxito, sino la perseverancia y la pasión para poder alcanzar lo que tú quieres. Una persona puede tener talento y aún así desaprovecharlo, no mostrarlo, no usarlo. Y por otro lado, el talento no te garantiza necesariamente que esa persona cuente con la pasión y la perseverancia para terminar lo que empezó. Así que puede haber una persona muy talentosa, vamos a algo más simple tal vez, que además lo consideramos inmediatamente cuando hablamos de la palabra talento, el talento musical. A lo mejor nosotros tenemos en nuestra familia un chico, un joven, que tiene mucho talento musical, que cuando canta lo hace muy bien, que cuando logra escuchar la música la puede replicar muy bien. Y aunque aún no es todavía a lo mejor el gran pianista o el gran guitarrista, sabemos que ese chico o esa chica tiene este talento musical. Y por el otro lado, tal vez dentro de nuestra familia tenemos otra persona que tiene muchos deseos de ser un músico, pero cada vez que lo escuchamos tararear alguna canción le decimos, hijo, por favor, piensa en otra cosa. ¿Por qué entonces inmediatamente decimos, tú no tienes talento? ¿Qué sucede con estos chicos a través del tiempo? Bueno, puede ser que este chico que tenía sí talento se confía, no practica, no se apasiona, no realmente persevera, no trabaja todos los días y a pesar de que tenga talento nunca se va a convertir en el gran pianista o el gran guitarrista que todo el mundo esperaba. Y sin embargo, el otro chico que sí estudia, que sí persevera, que además la música le apasiona, aunque en realidad no tuviera
mucho talento innato, mucho talento de nacimiento, pues termina siendo un gran guitarrista o un gran pianista, porque simple y sencillamente su pasión y su práctica de todos los días lo llevó a esa meta. Eso es como el mejor ejemplo para poder platicar de que no siempre el talento es el que determina el que tú vayas a llegar o no a tener éxito. Así que si alguno de ustedes cree que tal vez, o cree internamente, porque probablemente no se atreve a expresarlo, pero cree internamente que a lo mejor ustedes no van a poder llegar a cierto nivel o a llegar a ser del top 15 o llegar a ser el gran líder diamante y tienen la esperanza, pero por dentro tienen ese pequeño miedo porque dicen, es que yo no sé hablar muy bien al público, es que yo no soy muy extrovertido o extrovertida. Olvídense de esos pensamientos y dense cuenta que en realidad lo que va a determinar tu éxito es si verdaderamente estás apasionado y estás trabajando todos los días, que quiere decir perseverancia, a pesar de los obstáculos. Hay otra palabra que usamos mucho o vemos mucho incluso en estos posts de Facebook o en todas las pláticas que vamos teniendo sobre desarrollo humano o desarrollo de características personales, y es la determinación. ¿Pero qué es la determinación? La determinación es lo que te une a la causa. Es exactamente entender por qué estás haciendo esto y entonces decides hacerlo. La determinación es eso, estás definitivamente con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu mente determinado a lograr X meta o X sueño que tengan. La determinación une a la causa. Es verdaderamente por eso importante, y por eso en algunas otras pláticas y en algunos otros momentos hablamos mucho de encontrar el por qué. ¿Qué es tu por qué? ¿Por qué te levantas todos los días a ir a prospectar? ¿Por qué estás todos los días haciendo reuniones de oportunidades aunque estés cansado o aunque estés de malas o aunque mucha gente te haya dicho que eso no funciona? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué estás hoy conectado o conectada conmigo? ¿Cuál es la razón? Y ese es tu por qué, ¿no? Y puede ser la escuela de los hijos, y puede ser tu propia vida y querer viajar, o puede ser tu jubilación, o ayudar a los papás, etcétera. Cualquiera que sea la razón por la que ustedes están trabajando para convertirse en unos líderes exitosos. Entonces, es necesario que después de que tú sepas exactamente cuál es tu razón, te determines a trabajar y hacer todo lo necesario para lograrlo. Eso es determinación. Determinación no es ninguna palabra mágica, ni ninguna palabra que te lleve a otros lugares en cuanto hay personas que sí la tienen y hay personas que no. No, es una decisión. Y eso es voluntad de decir sí, lo voy a hacer. Ni siquiera es algo que tengas que trabajar o una habilidad que no tengas y que tengas que desarrollar. La determinación es simple y sencillamente una decisión. Yo decidí que por medio de Oriflame voy a tener que trabajar X puntos, X cosas para lograr lo que yo estoy esperando lograr. Y esa es mi decisión. Yo decidí renunciar a tal vez mi trabajo fijo. Yo decidí renunciar a todas mis tardes, estar en mi casa sin hacer más nada que ver la televisión, pero también tronándome los dedos todas las quincenas por no tener para pagar, etcétera, etcétera. Es una decisión. La determinación es eso. Y por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que también tener muy claro que lo que tú decides empezar, tú decides abandonar. Que si la gente que se ha ido de tus equipos o de Oriflame sale diciendo que es por culpa de lo espantoso que tenemos en distribución y en llegada a las cajas, que es cierto, pero si sale diciendo que es eso, o si alguno de ustedes termina o está incluso dudando de si continúas o no aquí, porque resulta que toda la gente que vive alrededor de tu casa o de tu población es muy floja y no decide comprometerse, o porque resulta que decides hacerle caso a toda esta gente que dice que tú no eres para esto y te convences, pues también es una decisión tuya.
Entonces, si tú decides empezar, tú decides abandonar. ¿Por qué estoy haciendo esta reflexión? Porque ustedes son los responsables de lo que suceda, porque no hay magia, porque no hay suerte, porque ustedes son los que determinaron, es decir, decidieron empezar, y si en algún momento ustedes lo abandonan, son ustedes y solo ustedes los que deciden hacerlo. ¿Qué recomendaciones o pautas deberíamos de seguir cuando intentas llegar a una meta y la motivación se desvanece? Porque eso sí es algo real. ¿Cómo hacemos para que esa desmotivación que de repente se nos presenta no haga que decidamos abandonar? Para lograr ser una persona más tenaz, más efectiva, lograr todos los proyectos. Y bueno, lo que tenemos que entender es que no importa qué objetivo sea el que tú estés decidiendo, lo que se necesita es fuerza de voluntad. Y como les decía, hábitos nuevos, adquirir habilidades nuevas, conocimientos, hacerle caso a la agenda. Si mi agenda dice que mañana hay una RO a las 7 de la mañana y me da mucha flojera salir, la que manda es la agenda. Y la agenda decía que era a las 7. Y yo tendré que hacer lo que dice la agenda. ¿Qué tengo que unir a esta decisión? Ya ustedes están decididos, ya ustedes dijeron que es Oriflame el camino por el que van a lograr todos sus sueños. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta y entender? Otra palabra que también es muy famosa en todos estos posts que pretenden motivarnos, y es perseverancia. La perseverancia es el combustible para la realización de todos tus sueños. Cuando tienes ganas de tirar la toalla, cuando realmente las cosas han salido mal y entonces te han pasado por tu cabeza estas ideas de, ¿y si mejor me consigo un trabajo? ¿Y si mejor me salgo a tal lugar? Etcétera, etcétera. La perseverancia es la que va a evitar que lo hagas. La perseverancia es el combustible, es lo que te mantiene. Es la mejor compañera de la determinación para lograr verdaderamente lo que deseas. Entonces, quedamos. Determinación es decisión de hacer algo porque tenemos un porqué. Y recuerda, el porqué tiene que ser lo suficientemente fuerte e importante para ti para que puedas perseverar. Porque perseverar sí requiere esfuerzo. Perseverar es obligarse a seguir aún a pesar de que parezca que todo está en mi contra. Perseverancia es obligarse a continuar a pesar de que haya obstáculos, a pesar de que la gente me diga que no, a pesar de que intenté hacer un arroz y me salió muy mal, a pesar de que no logré en este catálogo obtener el sí de todas las personas que había yo decidido. Ya tienes la meta clara, ya sabes tu por qué, ya tomaste tu decisión de lograrlo, te causa emoción, porque si no te causa emoción, averigua un poco más cuál es tu por qué, y ahora tienes que empezar a realizar tu plan de acción. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pero en ocasiones las cosas son bastante difíciles porque ninguna ruta al camino, perdón, ninguna ruta al éxito, ningún camino al sueño o a la meta es plano sin problemas. Hay obstáculos. Y la perseverancia es precisamente lo que te va a hacer continuar a pesar de lo que se vaya presentando. Es a pesar de que a lo mejor no te ha ido tan bien, pero ahora vas a adquirir más herramientas, te vuelves a levantar y continúas. Seguramente ustedes han visto estos finales que les llaman los finales cardíacos de los maratones o de las carreras muy largas, en donde hay gente que está hasta el final de la carrera, en donde ya los ganadores ya hasta están en su casa festejando y las personas que están al final de esa carrera aún siguen agotados, cayéndose de rodillas, a punto de desvanecerse, deshidratados, y hay algunas personas del equipo de estos corredores que están tratando de ayudarles y ellos no lo permiten, y seguramente han visto cómo hacen todo, a pesar de que están prácticamente sintiéndose morir para llegar a la meta. Y no importa si fue el último, pero intenta hacer todo lo necesario para lograr. Eso se llama perseverancia.
porque seguramente esas personas están no solamente imaginándose los obstáculos, ya tienen los obstáculos, ya sus músculos no dan, ya están deshidratados, ya su cuerpo está diciendo descansa, salte de la carrera, su mente también probablemente de repente está llena de ideas de ¿para qué sigo aquí? Si yo soy hasta el último, ¿qué caso tiene? Ya ni siquiera hay público que me está viendo. Y aún así esas personas logran la meta. Eso se llama perseverancia. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos tener muy conscientes de que va a suceder, de que no todo va a ser tan lindo, de que te vas a tener que levantar y de que vas a tener que continuar. Y si algunas personas te dijeron que no o ya se salieron, etcétera, etcétera, tú continúas y catálogo nuevo nuevo en el que vas a empezar a trabajar perseverantemente. ¿Qué es esto de grit? Esta investigadora que les digo, que es una psicóloga investigadora, que se dio a la tarea de revisar qué era lo que pasaba con estas personas que sí tienen perseverancia y que sí logran su meta, ¿qué es lo que sucede con ellos? ¿Qué es lo que tienen especial? Y ellos encontró que tenían dos factores que yo ya les comenté desde el inicio, pasión y perseverancia. Y a esto ella le llamó grit, que de hecho es una palabra, según entiendo y según estuve investigando, es una palabra de Estados Unidos, una palabra en inglés que casi ya no se usa, pero que sí se va a entender muy bien cuando se los platique en español mexicano, y es aguante, porque eso sí es mucho de nosotros como mexicanos, cuando le decimos a nuestro hijo, usted aguante, o cuando ya hay algún amigo o algún familiar que ya como que quiere rajarse de algo y entonces les decimos, no, aguántate, ¿no? Sé valiente y aguántate, y continúa. Bueno, eso significa grit, aguante. Y si se dan cuenta, tiene sentido, ¿no? A pesar de que hay obstáculos, continúas, aguante. Si usted es muy tenaz y obstinado sobre un objetivo que no significa nada para ti, entonces el grit o el aguante va a desaparecer. Por eso es que tu por qué tiene que ser realmente importante. Estás haciendo esto por algo que te hace que la piel se te ponga de gallina y que cuando empieces a contar por qué estás haciendo esto, se te haga ahí nudo en la garganta y los ojos se llenen incluso hasta de pequeñas lágrimas, de que te emocione tanto que el grit pueda continuar en ti, porque todos nosotros tenemos pasión y perseverancia, pero tenemos que ayudarle entendiendo cuál es mi por qué. Hay algunas preguntas que yo saqué de un test muy completo y muy largo, que es precisamente el que utilizaban estos científicos, psicólogos, para averiguar quién sí tiene grit y quién no. Porque no es solo la determinación, como les decía, sino es seguir una dirección hacia lo que a ti te interesa, independientemente de lo que suceda. Es como un esfuerzo motivado. Y no es que estés motivado todo el tiempo, porque hay cosas en las que desafortunadamente van a hacer que ese ánimo decaiga, pero que tú sabes que se trata de esforzarte o de obligarte. Les voy a hacer unas preguntas y obviamente ustedes se van a ir respondiendo de manera personal cuáles son las respuestas a estas preguntas para saber si tienen grit o si son de los que terminan abandonando las cosas que empiezan. Por ejemplo, ¿qué tanto te consideras alguien que trabaja muy duro? ¿O qué tanto los contratiempos o las caídas te desalientan y abandonas? ¿Qué tan frecuente terminas lo que empiezas? Y ya no estoy haciendo estas preguntas solamente con Oriflame, llévelos a todo lo que sucede en su vida, ¿eh? ¿Qué tan constantes se mantienen tus intereses año con año o cada vez vas cambiando de proyecto? ¿Con qué frecuencia te obsesionas con nuevas ideas o proyectos, pero meses después los abandonas y viene uno nuevo? Es más, se los voy a traducir más simple.
¿Cuántos de ustedes han iniciado una dieta y la han abandonado? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ahora sí me voy a salir a correr todos los días, y lo hicieron el primer día, pero no volvieron a salir? ¿Cuántos de ustedes ya incluso hasta pagaron gimnasio y hasta dijeron, de una vez pago el año para obligarme a ir, y no fueron? Esos son pequeños ejemplos que nos ayudan a respondernos y a darnos una idea más o menos de qué tanto grit tengo o no. A partir de eso podemos hacer muchas cosas, tranquilos, que si alguno de ustedes dijeron, ups, yo no tengo nada de grit, tranquilos, que el día de hoy lo que pretendo es enseñarles un poquito de cómo podemos aumentarlo, de qué podemos entonces hacer para que en mí haya más pasión y más perseverancia ante todas estas metas que yo elegí. Y estamos hablando sobre todo de estos grandes sueños, porque si alguno de ustedes quiere una casa, es una meta a largo plazo. Porque si alguno de ustedes quiere vivir sin preocupaciones económicas y solo estar viajando, pues es una meta a largo plazo. Entonces, muchos de los sueños que ustedes tienen para lograr con Oriflame son a mediano o a largo plazo. Y lo que hacemos es irlo dividiendo en pequeñas partes, que son los catálogos, para poder alcanzarlo. Entonces, existen personas que terminan sus carreras, aunque apenas puedan soportar el momento en que lleguen la línea, como les platicaba. Y esas son personas que tienen grit. Es pasión, es intensidad, no es absolutamente nada pasajero. Se refiere a seguir nuestros objetivos con el tiempo. No quiero este año una casa y mañana ya decidí que mejor quiero un coche, o mejor voy a pensar en mi jubilación y ya mis hijos que se hagan bolas para su educación, etcétera, etcétera. Es mantenernos en nuestros intereses a lo largo del tiempo. Por supuesto que los sueños cambian, pero en sí la mayoría de ellos están siempre alrededor del mismo tema o de la misma área. Cuando nos falta grit, podemos entonces empezar a abandonar las metas que no hemos puesto en diferentes niveles, pero claro, ¿cómo exactamente sé yo que me quiero comprometer o no? ¿Cómo exactamente hago yo para tener más pasión o más perseverancia? Bueno, hay que entender entonces un poco más de esto del grit. En el grit, ellos dicen que el talento más el esfuerzo es una habilidad, y la habilidad más el esfuerzo se convierte en un logro. Por lo tanto, en el grit, el esfuerzo cuenta doble. Por supuesto que si tienes talento es importante y los tienes que desarrollar para que se conviertan en una fortaleza, sí. Por supuesto que cada uno de los que me está escuchando tiene algún talento, sin duda. Probablemente si no lo has encontrado, es eso, no lo has encontrado, pero eso no quiere decir que no lo tengas. Sin duda, cada uno de nosotros tenemos no solo uno, sino varios talentos. Lo que pasa es que no nos hemos enfocado a descubrir cuál es ese talento para después, con esfuerzo, es decir, práctica, como este chico que les decía, que tenía talento para la música, pero si no se esfuerza, no va a ser hábil para tocar la guitarra o el piano. Si tú tienes un talento y no le imprimes esfuerzo, nunca vas a tener una habilidad. Cuando ya eres hábil para X cosa, hay que volverle a poner esfuerzo para tener el logro. Por eso es que ellos hablan que lo que cuenta más es el esfuerzo, que viene siendo la perseverancia, a pesar de los obstáculos, más allá de solo el talento o la inteligencia. Seguramente conocen mucha gente que eran unos cerebritos o súper inteligentes en la escuela, pero que no necesariamente son los más exitosos al día de hoy en lo que hayan emprendido o en su trabajo. Y probablemente conocen personas que eran flojos, que ni siquiera eran como muy hábiles en la escuela, que no eran como muy inteligentes por más que estudiaran, y sin embargo sí son exitosos porque probablemente sus habilidades o su esfuerzo ha sido mucho mayor que el de las otras personas de las que estábamos hablando. Entonces, ¿cuál es el mensaje o la lección hasta acá?
¿O cuáles son los pasos con los que yo me quedaría para que ustedes lo anoten o no lo olviden? Lo primero, ¿cuál es tu por qué? Y tu por qué tiene que ser muy, muy relevante para ti. Después, si ya tienes tu por qué, tienes que tomar la decisión, es decir, determinarte a que Oriflame es tu camino a ese sueño. Y ya estás determinado, no se vale distraerse. Si ya estás determinado, no se vale jugarle a otros negocios o a otros multiniveles. Si ya estás determinado, no se vale distraerse con otras cosas. Entonces, después de tener tu porqué, de estar determinado y de entender que cuando haya obstáculos o cuando tu motivación no esté hasta arriba, pues vas a tener que perseverar. Es decir, vas a tener que obligarte a continuar. Y el último punto hasta este momento es que necesitamos esfuerzo. ¿Y para qué? Para practicar, para volverme hábil, para poder hacer que esa habilidad me ayude a obtener mis sueños o mis metas. Entonces, este es mi pequeño resumen hasta el día hasta este momento. ¿Qué es lo que tendríamos entonces que saber ahora si ya entendemos que a lo mejor yo no soy una persona que tenga mucho grit? De hecho, yo, Irene Castellanos, no soy de las personas que se consideran que tienen mucho grit, a menos que verdaderamente esté en el terreno de mi pasión. Cuando se trata de obligarme en otros terrenos, me cuesta mucho trabajo. Y ya les iré contando sobre esto. Todos tenemos la posibilidad y la capacidad de aumentarlo, afortunadamente. Entonces, si yo soy de los que abandono o de los que me pasan a cada rato estas ideas de a lo mejor tendría yo que dejarlo, pues me voy a dar cuenta que sí puedo desarrollar más este aguante o este grit, ¿sí? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Y los psicólogos plantean serias dudas de que, por ejemplo, la perseverancia o la pasión sean habilidades a desarrollar. Al contrario, sí son rasgos de personalidad. Esos son algunos que comentan esto. Y otros dicen que no, que definitivamente hay claves y hay recetas para poder ser una persona con más grit. Es decir, más determinado y más apasionado. Yo les voy a dar dos puntos importantes o dos recetas, por así decirlo, para que ustedes puedan trabajar. El primero es cómo desarrollo el grit. Perfecto. ¿Cómo le hago? Y si sí soy de las que considero que tengo mucho aguante, pues ¿cómo le hago para tener más? O la otra es, yo sí soy de las personas que tienen mucho aguante, mucho grit, yo sí termino mis metas, pero en mi equipo no. Resulta que en mi equipo a lo mejor hay mucha gente que tiene muchos sueños, muchos deseos, muchas ganas, pero van abandonando en el camino. ¿Cómo hago yo, líder, para ayudar a mi gente a que tengan más grit? Bueno, la clave está aquí. Ojo, primer factor para desarrollar más grit, interés. Se refiere a que realmente estás en el terreno de tu interés. Es decir, estás en Oriflame porque te interesa la gente, estás en Oriflame porque te interesa, obviamente, tener un mejor nivel de vida, estás en Oriflame porque te interesa viajar, porque te interesa relacionarte, porque te interesa ser parte de la meta o los sueños de los otros, porque eres muy generoso o porque no lo eres tanto, pero sí quieres que tu familia tenga una mejor vida, etcétera. Tienes que estar en el terreno de interés. Si a ti de plano no te interesa hablar con las personas, no te interesa aprender sobre el negocio, no te interesa ninguno de los productos de Oriflame, difícilmente vamos a poder desarrollar el grit. Difícilmente vamos a poder hacer que tu grit o tu aguante sea mayor. Entonces, averiguamos cuál es el interés, cuál sea que sea, pero es importante tener interés en lo que estoy haciendo. Y después, por supuesto, encontrar dentro de estos intereses esta pasión. Sentir un interés por algo va a requerir mi tiempo y mi energía. Pero no solamente mi energía y mi tiempo. Si estoy interesado en dar una mejor plática,
pues voy a necesitar estudiar, leer libros y luego disciplina. Es decir, luego tengo que practicar, que ensayar, que revisar, que hacer los cambios. Y aunque no tenga muchos deseos, lo tengo que hacer porque además también me interesa que la plática sea interesante o importante para la gente que me va a escuchar. Ese es un ejemplo de interés. ¿Cuál es el otro factor? ¿Cuál es el otro factor para desarrollar el grit? La práctica. Les decía yo, si no ensayo, si no practico, si no reviso lo que tengo que hacer, no hay manera de que yo me vuelva más perseverante o más apasionada. No hay manera. Entonces, uno, ya estoy en el terreno de mi interés, ahora tengo que practicarlo. Los estudios muestran que las personas con más grit son las que suelen perseverar más. Perfecto, ya dijimos eso. Y entonces, ahora lo que necesitamos es entender que es práctica. Pero no de esta práctica de, ay, todas las mañanas voy a escuchar un audio mientras me estoy peinando, desayunando o manejando. No, se está hablando de una práctica deliberada. ¿Qué quiere decir? Una práctica consciente. Determinar que de 8 de la mañana a 9 de la mañana me siento a escuchar audios, a leer libros o a practicar algo que tengo que practicar. A lo mejor la reunión de oportunidad todavía no me la sé bien, todavía no lo manejo bien, o mi testimonio lo estoy construyendo y entonces todos los días de 9 a 10 de la mañana me paro frente al espejo y lo practico y voy midiendo tiempo. Cualquier cosa que ustedes quieran realmente involucrar en este trabajo para aumentar su grit, debe realizar día a día ensayos, práctica consciente. Cuando nosotros creemos que por escuchar audios mientras estamos manejando se nos va a quedar algo, puede ser algo, pero ahí no estamos practicando. Ahí no estoy haciendo mi esfuerzo para que mi talento se desarrolle y se convierta en una habilidad. Necesito repetición, perfeccionamiento de esa habilidad. Necesito estar consciente y determinar los tiempos y horarios para poder practicar. Y obviamente no voy a dejar de descansar en algún momento, pero debo tener muy claro cuál es el momento para mi práctica deliberada. Por eso es práctica deliberada. Es como un estudiante cuando va a hacer un examen, no es leer un poco antes de que entre al salón de clases que ya va a ser el examen. La práctica es que yo voy a practicar lo que tengo que estudiar todos los días. O, por ejemplo, yo que estoy estudiando inglés, cuando se trata de practicar, solo estoy practicando y entonces le quito el internet a mi teléfono o apago el radio o apago la televisión, etcétera, porque la práctica tiene que ser práctica deliberada solo para eso a lo que yo quiero volverme experto. ¿Qué otra cosa? Necesito saber cuál es mi propósito. ¿Por qué es que hago lo que hago? Ya dijimos que tienes tu por qué inicial, tu razón por la que estás haciendo tu labor, tu sueño. Ahora, el propósito no es solamente el por qué te levantas todos los días y es porque quieres un carro, una casa, una mejor vida. El propósito es tener o entender que lo que tú haces tiene una intención mucho más allá de solo tú como persona. La intención de que lo que estás haciendo contribuye al bienestar de otras personas. Yo siempre digo que los líderes que deciden trabajar en Oriflame son afortunados porque, aunque no quieran, tienen que convertirse en mejores personas. Aunque no quisieran. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a los demás. Si yo le doy un sentido, si yo le doy un propósito a lo que hago y ese propósito contribuye al bienestar de otras personas, yo le estoy dando más valor a lo que hago y en mi mente, ¿sí? Se empieza a formar esta importancia de todo lo que voy a hacer y me va a ayudar a ser más perseverante. Porque seguramente les ha pasado que en algún momento de esos desafortunados en donde te sientes
fatal o en donde no se dieron los resultados o en donde ya incluso estás pensando, hijo, yo creo que a lo mejor no soy para esto o y si mejor me busco otra cosa y de repente en esos momentos recibes una llamada o un WhatsApp de alguien en tu equipo muy contento porque te dice que ya logró comprarse el celular que quería comprarse o que ya sus hijos la felicitaron porque están viendo que su madre está haciendo cosas mucho más allá que solo las de la casa o porque llegó al nivel 3 y a lo mejor para ti no era tan importante, pero para esa persona sí. Cuando llegan esos mensajes o esos, entonces dices, ay, bueno, no abandono, voy a continuar porque ya hay gente que cree en mí. Eso es el propósito, encontrar verdaderamente una razón más allá de nosotros mismos. Es buscar en mi labor que se convierta en una vida significativa, centrada en los demás. Si a ti te cuesta trabajo pensar en los demás, más allá de solo tu familia, si en los demás, va a ser mucho más complicado que tu grit aumente, porque para que tengas más pasión y perseverancia vas a necesitar encontrar un sentido a lo que haces, un propósito de bienestar a los otros. Esta es una de las que más me gustan. Y definitivamente la otra es tener esperanza. Pero no es esa esperanza que inmediatamente se nos vino a la cabeza sobre, ay, mañana va a ser un día mejor, tranquilo, mañana todo empezará a aclararse y la tormenta se amainará y saldrá el sol. A todas las cosas, tú deséalo, tú reza, tú pídelo y vas a ver que ese es un tipo de esperanza que no nos ayuda a aumentar el grit o la perseverancia. ¿A qué tipo de esperanza me estoy refiriendo? A una esperanza sobre mí mismo, es decir, entender que yo sí soy capaz de lograr lo que quiero hacer y se trata de que practique más, trabaje más, me esfuerce más, pero que si hoy no tengo esa capacidad, hoy o al día de hoy no tengo esas habilidades, yo tengo la esperanza porque creo que sí va a suceder, que es cosa de trabajo. Es la esperanza en nosotros mismos. Es el tipo de esperanza de las personas con grit, es ese. Las personas que logran siempre sus metas es que tienen confianza en sí mismos. Aquí ellos le llaman esperanza porque, bueno, es igual, es saber que las cosas van a mejorar, porque si hoy no lo están así, pues yo estoy trabajando para tener esas habilidades, esos conocimientos, ese método de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que dejar de atribuir a causas temporales, a dejar de atribuir a causas sobrenaturales todo esto que nos sucede, o a causas sobrenaturales atribuirle todo esto que nos va a ir mejor, sino entender que somos nosotros los que podemos controlar, ¿sí? Que si las cosas no son buenas en este momento y que están llevándonos a la desesperanza o el sufrimiento, cuando tenemos y somos muy conscientes de que tenemos la confianza y la esperanza en que con más trabajo lo vamos a solucionar, pues entonces empieza a cambiar esta mirada gris y negra del futuro y empieza a aclararse. No se trata de esperar que las cosas mejoren por sí solas, ojo, eso es algo que debemos evitar ya en nuestros pensamientos. En lugar de pensar que además también mucho de lo que sucede con esta gente es que cuando hay algo malo, eso va a suceder ya siempre y no va a cambiar. Cuando no somos gente muy esperanzada, no solamente por el contorno o nuestro ambiente o la gente que nos rodea, sino de nosotros mismos, pensamos que así va a ser siempre. Si hoy me fue mal, es que soy un tonto y así soy una tonta y ya no voy a arreglarlo porque así nací. Y desafortunadamente nos lleva siempre a pensar de esta manera, que es permanente, que se va a quedar. Que si yo perdí algo, es que soy un perdedor toda la vida y ahí me voy a quedar. Y la gente que tiene más grit piensa que si hoy perdió, mañana probablemente va a ganar porque se va a esforzar,
porque va a analizar cuáles son las cosas que dejó de hacer. Así que resumimos hasta acá cuáles son los pasos para crear más grit. Y es esperanza, es creer en ti, es propósito, entender que lo que yo hago también tiene un impacto en los demás y lo hago para que tenga un impacto positivo. Es practicar deliberadamente, es decir, ponerle y darle tiempo a esa práctica, y es el interés en lo que estoy haciendo. Si yo estoy en el terreno de interés, si yo practico todo lo que tengo que practicar, si yo entiendo que lo que hago tiene un valor mucho más allá que el que solo sea mi bienestar, y si además confío y tengo esperanzas de que las cosas van a ser mejor, porque solo se trata de que yo estudie, trabaje, me esfuerce o haga lo que yo tenga que hacer, de esa manera yo voy a lograr definitivamente tener más aguante, mucha más perseverancia, pasión, que viene siendo el grit. Espero que hasta aquí estemos bien, vayamos bien. Tengo entendido que Fabi está grabando esto, entonces igual después se los compartirá y podrán ir tomando notas. Yo siempre soy de la idea que cuando estamos aprendiendo o escuchando algo nuevo, entendamos que no se nos va a quedar es todo de una vez y no vamos a transformarnos de un día para otro, que vayan esforzándose uno a uno. A lo mejor lo que te cuesta más trabajo es la práctica consciente, pues trabaja en eso. A lo mejor lo que te cuesta más trabajo es la esperanza y creer en ti. Bueno, pues empieza a trabajar en tu autoestima y en desarrollar las habilidades que todavía no manejas bien. Y hasta ahí es el grit. Sin embargo, aún a pesar de que tenemos, hay algunas otras cosas que se nos van atorando o complicando. Hay que entender que cuando hay determinación, perseverancia y voluntad o pasión, como lo veníamos diciendo, bien direccionada, siempre vamos a tener el éxito. Y entender que no somos unas personas que estamos o que no somos como dice mucha gente, que no somos un producto terminado y que se trata de ir desarrollando algunas otras habilidades. Sin embargo, aún a pesar así de que haya determinación y perseverancia, se necesita cambiar hábitos o implementar nuevos hábitos a mi día a día, integrar nuevos hábitos. Porque a lo mejor no tengo el hábito de la lectura y ahora cómo voy a hacer, ¿sí? Que yo me ponga a leer todos los días. O a lo mejor no tengo el hábito de estar escuchando audios, o no tengo el hábito del horario, o no tengo el hábito de la puntualidad, por ejemplo. ¿Cómo voy a hacer ahora que esos hábitos que necesito para aumentar mi grit y poder llegar a mis resultados, cómo los integro? ¿Cómo hago que de repente ahora ya tenga yo en mi día a día esto? Ok, cada vez que nos preguntamos, ¿cómo le hago para tener un hábito nuevo? Y a lo mejor me espero hasta el 31 de diciembre para comerme las 12 uvas y determinar cuáles son todas las cosas que voy a hacer en el año, y luego me doy cuenta que de esas 12 uvas a lo mejor solo cumplí una o ninguna, y que es muy complicado actuar de una manera diferente a la que ha actuado por años y años, dependiendo de la edad que tengamos cada uno de nosotros, y nos damos cuenta que realmente es difícil, nos damos cuenta que no es tan fácil, que se dice fácil, pero que en verdad no lo es. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que nuestro cerebro no se comporta como nuestro aliado. Nuestro cerebro casi siempre, cuando se trata de hacer algo nuevo, es nuestro enemigo. Cuando se trata de que empecemos a levantarnos a las 6 o a las 5 de la mañana para ir a correr, para nuestro cerebro es demasiada energía. O ahora voy a empezar a leer, para nuestro cerebro es un desperdicio de energía. Y nuestro cerebro siempre a todo lo nuevo le va a decir que no. Nuestra mente siempre dice no, no. Oye, ahora me voy a ir por un camino nuevo. No, vete por el mismo. ¿No les ha pasado que a lo mejor en el auto o caminando, incluso cuando tú regresas a tu casa,
pero ibas a ir a otro lugar, cuando te das cuenta ya estás yendo a tu casa y dices, pero si yo me tenía que desviar en tal calle porque iba a otro lado, pero mi mente en automático me está llevando a mi casa, porque a la mente, al cerebro, lo que le gusta es lo automático, porque lo automático no gasta energía. Y cuando hacemos algo nuevo, requerimos de toda nuestra atención. Si tú vas a llegar a un lugar nuevo al que nunca has ido, necesitas estar viendo tu mapa, tu GPS, o que te hayan explicado muy bien las instrucciones y poner atención a que no te vayas a pasar de la calle, a que vayas a llegar a la rotonda y salgas en la salida que te habían marcado, etcétera. Eso requiere muchísimo esfuerzo y mucha atención de parte de nuestro cerebro. Por eso no le gusta inventarse nada nuevo. Y entonces, cuando tú decides aumentar tu grit y cuando tú ahora decidiste empezar a integrar nuevos hábitos a tu día a día, pues te enfrentas con el mayor enemigo, que es tu propia mente. Sin embargo, siempre hay maneras de darnos cuenta de que podemos lograrlo a pesar de que mi cerebro juegue en mi contra. Y hay tres claves. La misma hora, el mismo lugar y conoce tus excusas. ¿A qué se refiere con la misma hora? Bueno, la misma hora quiere decir que si tú decidiste que vas a empezar a leer de 8 de la noche a 9 de la noche, todas las veces que vayas a leer de lunes a viernes, a lo mejor te sientas a las 8 y vas a empezar a leer. O a lo mejor decidiste que vas a escuchar un audio, acuérdense, deliberadamente con toda tu atención, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, todos los días a la misma hora. Cuando es la misma hora, le estamos ayudando al cerebro a que se acostumbre, porque hacerlo a la misma hora es menos esfuerzo, menos energía que hacerlo a diferentes. Y además, hacerlo a diferentes a nosotros se nos complica la vida y ya no lo hacemos. Si tu caso es que, oye, Irene, pero ¿cómo lo voy a hacer a las 6 de la mañana si de mi casa siempre salgo a diferentes horarios? O mi vida no es así tan cuadrada porque hago muchas cosas diferentes. Bueno, ok. Entonces, podemos continuar con la misma hora, pero en función de otra actividad. Por ejemplo, si yo me salgo a las 9 de la mañana, yo decidí que media hora antes de salirme escucho el audio o leo algo de un libro. Media hora antes de salirme. Así sí, pasado mañana me salgo a las 12, pues a las 11:30 voy a leer el libro, o voy a hacer el ejercicio, o voy a hacer una meditación, etcétera. Cualquier acción que quieras que se convierta en un hábito tiene que ser a la misma hora del reloj o a la misma hora en función de otra actividad para que sea más fácil para tu mente decir, hey, no te vas de esta casa hasta que no hayas hecho media hora antes tu tarea. Eso es en cuanto a la misma hora. Espero que vayamos bien. Luego, mismo lugar. Ok, el mismo lugar quiere decir que nuestro cerebro es mucho más manejable si lo llevamos al mismo espacio. Por eso es que a los niños les decimos que estudien en su escritorio o en su sillita o en la sala o en el rincón X o en la biblioteca para que el cerebro en el momento en el que tú estés en ese lugar inmediatamente se ponga como en modo de lectura, por ejemplo. Tú decidiste que vas a leer siempre en un silloncito que tienes a un lado de la cama. Y ya lo estás haciendo a la misma hora o media hora o una hora antes de la salida, etcétera. Te sientas al silloncito y tu mente ya está con la idea, por así decirlo, de que toca leer. A que si lo haces en diferentes lugares se van a presentar muchísimas distracciones y no le estás ayudando al cerebro a que este hábito se vaya mucho más contigo. Y la otra es, conoce tus excusas. Esta es la que más me gusta y esta es la que más tenemos que trabajar. Nuestra mente nos pone siempre un montón
de excusas que parecen razones muy lógicas para no hacer eso que decidimos hacer. Por ejemplo, a mí me pasa mucho porque no estoy en un terreno de interés cuando se trata del ejercicio. No es mi interés, va a ser difícil que se convierta en una pasión, pero sé que es necesario. Entonces me cuesta mucho trabajo. Y para que sea una, y además nunca lo hice de joven, no crecí en una familia muy de deporte, mi papá es artista, o sea, son cosas que no eran como importantes para la familia. Y hoy me hace falta. Y entonces decido hacer ejercicio a la misma hora, en la mañana o en la tarde. En algún momento decidí que saliendo del trabajo o en las mañanas. ¿Qué hace mi cerebro en las mañanas cuando se trata de no gastar energía? Pues ya en la noche preparé mis pants, mis tenis, todo listo, porque en la mañana me voy a levantar una hora antes de lo que me levanto siempre para ir a correr. Y mi mente empieza a decir, pero Irene, estás bien cansada, trabajas un montón, te mereces levantarte un poco más tarde, ni siquiera puedes, ¿en qué momento? Te la pasas haciendo un montón de cosas. O sea, no, ¿a quién se le ocurre levantarte? No, duérmete otro rato. Y yo lo hago. Porque mi cerebro es tan convincente que parece tan lógicas estas razones que dicen, pues sí. No, Irene, tú te mereces descansar un poco más. Sí, pues sí, me lo merezco. No, Irene, trabajas un montón, tienes que... No, pues sí, trabajo un montón. Y entonces son razones o excusas que parecen reales, lógicas, convincentes. Ay, bueno. Sí. Y entonces no me levanto, me vuelvo a tapar y ya no fui ese día. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese momento cuando me levante? Escribir esa excusa, escribirla. Si yo no la escribo, siempre va a funcionar en mi mente. Cuando yo la escribo, ya la tengo en una libretita. Y al otro día, que intento nuevamente irme al ejercicio, mi mente ahora me va a decir, pero si es horario de invierno, pero si ni hay luz, ahora has escuchado que están asaltando en el parque, ¿cómo te vas a salir? Capaz que te quitan el celular cuando lleves para escuchar la música o te vaya a pasar algo. No, la inseguridad está horrible, no te salgas a esta hora. Y mi mente, ¿sí? Me está poniendo todas estas razones por las que no, yo digo, sí es cierto, tiene razón, y me vuelvo a acostar. Esa otra nueva excusa la tengo que volver a anotar. Todas las excusas que mi mente me esté dando para no hacer algo, las tengo que anotar. Porque lo que va a hacer es que en algún momento se terminan. En algún momento ya no encuentra historias para contarme, ¿no? Ya no encuentra historias para contarme y para evitar que yo me levante en la mañana a hacer ejercicio. Como yo las tengo anotadas, y mi mente lo que hace cuando ya no encuentra excusas es regresar, así dar como un ciclo y regresar a las primeras que me presentó. Me dice, pero si trabajas mucho, yo ya lo tengo consciente, sé que esa es una excusa y ya no me la creo. Y ahora no me va a quedar de otra más que levantarme para hacer ejercicio. Cuando yo le estoy haciendo esta pequeña trampa a mi mente, estoy ayudándome a no hacerle caso a estas razones lógicas que me presenta cada vez que algunas, porque en algún momento se le termina. El escribirlas, las estoy haciendo tangibles, las estoy haciendo presentes. Estoy diciéndole a mi cerebro, con esta ya no me vuelves a engañar. Con la que sigue ya no te vuelvo a creer. Hasta que se terminan y no me queda otra más que hacerla. Estos son pequeños trucos, cosas que me van a ayudar para poder entonces lograr integrar un nuevo hábito en mi vida diaria. Tenemos ya una hora que llevamos, igual me pongo de acuerdo con Fabi para que hablemos de la tercera que quería yo hablarles, pero esa es mucho más larga y no quiero quitarles más tiempo más que la hora que determinamos para trabajar. Y entonces hago un resumen y perdón que sea tan repetitiva, pero creo que los resúmenes nos ayudan. Si tú quieres verdaderamente cumplir una meta a largo plazo, todos esos sueños de los cuales estás hablando, necesitas aumentar tu grit.
Antes de aumentar tu grid, necesitas tener tu porqué muy claro y determinarte, es decir, decidirte realmente a que este es el camino en el que vas a recorrer. No se valen entonces jugar a otros amos, estar en otros negocios, intentar otras cosas al mismo tiempo, distraerte con otras, no se vale porque ya estás determinado y tu porqué es muy fuerte y vale la pena como para continuar aquí. Después, como hay obstáculos, como hay cosas que no están pensadas, como hay elementos que ojalá y no existieran, pero que sí existen y son obstáculos que me quitan mi motivación o que me atoran mi recorrido, pues entonces necesito perseverar y estar apasionado. Eso es el grit. Si yo no soy tan apasionada, ni tampoco soy de los que perseveran mucho, lo tengo que aumentar por medio de 4 pasos. El interés, la práctica, el propósito y la esperanza o la creencia en mí mismo. Y cuando yo ya estoy aumentando mi grid y ya soy muy apasionada y muy perseverante y muy apasionado y muy perseverante, ahora lo que necesito es integrar nuevos hábitos porque la perseverancia y la pasión por sí sola no nos llevan a las metas, necesitamos habilidades nuevas, necesitamos adquirir herramientas nuevas, cosas que tal vez yo no tenía o no conocía, y para eso necesito hacer algo con mi mente para que no me juegue en contra. Integrar nuevos hábitos. Misma hora, mismo lugar y escribir cada una de las excusas que te pones enfrente cada vez que no tienes ganas de ir a un RO o ir a prospectar o ir a tus listas de contactos o hablarle a la gente, a esa gente a la que te da miedo hablarle. Por alguna razón no has todavía invitado a Oriflame. Entonces, estas son las 2 cosas o prácticas o recetas que les dejo porque quiero no quitarles más tiempo, pero les prometo que tenemos otra para continuar sobre esto, sobre cómo poder ayudarnos a cambiar nuestra narrativa y contar las cosas de una manera diferente. Entonces, le agradezco mucho a Fabi, no sé si quieres que te deje de compartir. Aquí estoy, Irene, muchas gracias.